Bueno, pues muy brevemente, mientras se termina la parte burocrática, vamos a hacer una visita a los que ya estamos aquí y para los que no estáis, pues muy rápidamente ver lo que van a ver los que sí van a poder verlo. Es esta exposición auspiciada por la AEAC que tenemos en la biblioteca, en el espacio expositivo de la biblioteca de la facultad. Lo componen una serie de vitrinas, una serie de paneles y unos códigos QR con locuciones en inglés, en español, en francés, en alemán y vídeos en lengua de signos. Y en realidad, ¿qué es lo que tenemos entre manos en esta exposición? Pues la respuesta a una pregunta. ¿Puede pensar una máquina? En este año de ChatGPT invadiéndolo todo, pues parecía oportuno retomar esa pregunta que en realidad se supone que es de Alan Turing y que la plantea en 1947 ante el National Physical Laboratory en Londres, luego se publica en 1950 en este artículo que se titula así, Máquinas de computar e inteligencia. Es la pregunta con la que empieza. ¿Pueden pensar las máquinas? Para rápidamente tener que asumir que no sabe lo que es una máquina y por tanto no lo puede definir y que no sabe cómo podría definir por tanto qué es que una máquina pueda pensar. De modo que sustituye la pregunta ¿pueden las máquinas pensar? Por el imitation game, el juego de la imitación. No está mal. Plantea una pregunta y rechaza la posibilidad de contestarla. Bueno, pues un español, Leonardo Torres Quevedo, en el año 10, 11, empieza a trabajar, como Leonardo da Vinci, con manuscritos sobre en qué consistiría esto de que pueda pensar una máquina. Pero claro, nuestro Leonardo no es florentino, es cántabro, y estas notas manuscritas pues no las va a dejar así. Las va a transformar en un tratado que va a llamar así Ensayos sobre automática, su definición, extensión teórica de sus aplicaciones. Y como no es florentino, sino es español, cántabro, pues va a construir las máquinas que demuestran sus consideraciones teóricas. Y va a empezar como el Turing en el año 50. La denominación de autómata se aplica a menudo a la máquina que imita. Y no solo va a hablar de imitar movimientos, sino imitar el pensamiento. Y esas son las máquinas a las que él va a dedicar su ciencia. Autómatas que imitan todos los comportamientos. Es decir, autómatas que tienen que tener pues energía, por supuesto, para moverse, tienen que tener miembros para ejecutar acciones, tienen que tener sentidos para poder coger información del exterior y sobre todo, y es una frase preciosa que todo español debiera conocer, los autómatas deben tener discernimiento, esa es la palabra que utiliza él. Es decir, imitar el pensamiento humano, imitar al hombre, a la mujer, en todas las acciones, ejecutando cosas que parecerían imposibles si no fuese así. Bueno, pues en realidad esto lo podemos ver porque la máquina se construye. ¿Y qué máquina es esa? Pues este es el titular de Lematán en 1950, una máquina que puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Claro, españoles que me oyen, esto cómo es posible que no se conozca. Bueno, pues vamos a traer a colación al segundo genio de estas cuestiones, a Norbert Wiener, que escribe la cibernética en 1948, al año siguiente de la conferencia de Alan Turing, y que termina su libro sobre el control y la comunicación en el animal, en concreto también el hombre, claro, y la máquina con una frase, con una sentencia. Todo esto que yo he contado en la cibernética se podría ilustrar si alguien fuese capaz algún día de construir una máquina que jugase al ajedrez. Bueno, pues se convoca en el año 51 un gran congreso mundial sobre las máquinas y el pensamiento humano, máquinas de cálculo de pensamiento humano, y como no puede ser de otra manera, pues invita a Norbert Wiener, porque claro, al fin y al cabo es el Congreso Mundial de Cibernética y los titulares son ¿podrán las máquinas pensar? O sea que estas preguntas estaban en el ambiente en el año 50 como están en el siglo XXI. Y claro, los organizadores le ponen delante a Norbert una máquina para jugar al ajedrez. Norbert juega contra la máquina y la máquina le derrota. La foto la tenéis ahí en más grande y el pobre pues se tiene que consolar con las tortugas de Gray, que también ha llevado Gray allí como máquinas, bueno, en el camino hacia el pensar. Pero estos eran los titulares en todos los idiomas científicos de la época, la máquina y el cerebro humano. ¿Y qué era lo que llamaba la atención? ¿Los asistentes al Congreso? No, una máquina de un español, de Leonardo Torres Quevedo, que era la demostración de todas esas consideraciones teóricas. Pero no es una máquina del año 50, ni del 49 o del 48, es una máquina que cumple este año 23 su centenario. Esa máquina se presentó en Salamanca en 1923, hace ahora 100 años. Y eso es lo que destacaba en toda la prensa, un robot que juega y gana, en sueco, en Torres Quevedo y su máquina, en inglés, una máquina que se cabrea si el humano le hace trampas, porque la máquina te pilla, se hace trampas y te derrota, ¿no? Claro, hasta en España no tiene más remedio que la prensa
pues bautizar la era de los robots y decir que esta la empezó Torres Quevedo, pero no en el año 50, en el 51, sino en el año pues 10, 11 y 12. Esa es la máquina que sigue existiendo y que presentó por primera vez en 1913, pero no la segunda, la del año 23, sino la primera. ¿Y para qué construyó esa máquina? Pues para responder a esa pregunta que Alan Turing no se atrevió a responder. ¿Pueden pensar las máquinas? Para eso creó toda una nueva ciencia, la automática, luego la llamarían cibernética, y para demostrarla de manera práctica, construyó el ajedrecista, que se presenta en París en el año 14, a la máquina a la que dedican páginas y páginas, y el titular de Le Matin, que es evidente, un autómata que sabe jugar al ajedrez, la máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Todo esto estaba respondido ya por nuestro Torres Quevedo porque había planteado la pregunta correcta y había dado la respuesta adecuada. Pero decís, claro, eso está en español y en francés. No, esto está en inglés también. Y cuando bajemos a ver ahora la exposición, no solo vais a ver los originales de todo esto que tenéis aquí, sino Scientific American, noviembre de 1915, página tabloide. Lo tenéis en la vitrina también, lo vamos a ver. Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Es decir, que el problema es que, como otras veces nos ha pasado, se ha adelantado a su tiempo. Y ahora le podéis preguntar a ChatGPT a ver qué opina sobre todo esto, porque ya no le queda más remedio. Ya ha aprendido, porque ya le hemos educado. Para eso sirve ChatGPT, para que vayas educando a las primeras preguntas sobre cuál es el ajedrecista, tal, von Kempelen y de cosas así, y después de unas cuantas preguntas ya no hay duda. Es Torres Quevedo el iniciador de todo esto. Ya solo falta que el resto de los españoles lo reconozcan, lo integren en el currículum de primaria y no tenga yo que seguir dando conferencias y organizando exposiciones para que se vayan enterando. Así, bueno, así rápidamente.